Bueno, vamos a dar inicio a la inducción de HSQ, la cual tiene por objetivo garantizar que todo el personal que trabaja en nuestra organización conoce cuáles son los lineamientos que tenemos en relación a seguridad industrial, salud ocupacional, medio ambiente y calidad, para lo cual vamos a hacer un barrido general por los siguientes temas. Vamos a ver en primera instancia qué es el sistema integrado de gestión. Vamos a ver cuáles son las políticas que tenemos en HSQ, los objetivos del sistema integrado. Miraremos cuál es el organigrama específico del departamento de HSQ, el mapa de procesos, algunos conceptos y definiciones. Posteriormente miraremos lo que anteriormente se llamaba el programa de salud ocupacional, que hoy en día se llama Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual contiene sus dos subprogramas, el de Medicina Preventiva y del Trabajo y el subprograma de Higiene y Seguridad Industrial. Adicionalmente miraremos cuáles son los programas de riesgos prioritarios, algunos procedimientos de las actividades, las responsabilidades de HSQ, los programas ambientales y el programa de las tarjetas RISE. El Sistema Integrado de Gestión de ATP Ingeniería se denomina así por cuanto la organización ha implementado unos modelos de sistemas de gestión. El primero es el ISO 9001, el cual busca lograr la satisfacción del cliente, que es el ISO 9001. Posteriormente tenemos el ISO 14001, que busca prevenir las contaminaciones ambientales y mitigar los impactos de nuestras operaciones. La OSA 18001, que busca prevenir la aparición de enfermedades profesionales y accidentes de trabajo. Adicionalmente tenemos implementada la guía RUC del sector de hidrocarburos, la cual es una lista de chequeo que contiene lineamientos de la parte de seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente. La sumatoria y la implementación de todos los requisitos de estos modelos de gestión es lo que llamamos el Sistema Integrado de Gestión de ATP Ingeniería. En cuanto a las políticas, iniciamos entonces con la política de HSQ, que busca principalmente que todos los trabajadores de la organización estén alineados con la búsqueda de la satisfacción del cliente, la prevención de las enfermedades profesionales y accidentes de trabajo, la protección de las instalaciones, propiedad, planta y equipos de la organización, lograr la satisfacción del cliente y la preservación del medio ambiente. Esta política pues es bastante amplia, no la vamos a leer en detalle. Igualmente esta política está publicada en los diferentes centros de trabajo. Esta política es emitida por la alta dirección de la compañía, representada por el presidente, el ingeniero Efraín Pérez Morales, la cual se revisa periódicamente y se asegura que todos los trabajadores la conozcan mediante permanentes campañas de divulgación. Aquí tenemos la política de no alcohol, tabaco y drogas, la cual emite unas directrices claras sobre que en la organización está completamente prohibido el consumo, la venta, la tenencia, la distribución de cualquier sustancia alcohólica, tabaco o drogas. Igualmente se indica que en el momento en que la gerencia o la organización establezca, se pueden realizar pruebas aleatorias de alcoholimetría o de sustancias psicoactivas previo un consentimiento informado. Igualmente se reglamenta que el dar positivo en una prueba de estas es considerada una falta grave ante el reglamento interno de trabajo, por lo tanto se debe iniciar un proceso disciplinario que desencadena generalmente en terminación unilateral del contrato. Esta política pues es igualmente divulgada a los trabajadores, por eso pues el trabajador fijo nosotros pues hacer el cumplimiento de esta política. Esta pues es igualdad y es responsabilidad que el personal que tenga en donde esta política igualdad tiene la responsabilidad de realizar programas de promoción y prevención para sensibilizar a los trabajadores sobre las consecuencias que tiene el uso de este tipo de sustancias y los peligros y riesgos en los que se puede estar poniendo su vida y la de sus compañeros. La política de responsabilidad integral, la cual le vamos a dar lectura en su totalidad. Bueno, continuamos con la política de responsabilidad integral, a la cual le vamos a dar lectura en su totalidad. Nuestro firme compromiso con el bienestar de la sociedad presente y futura lo reflejamos en las operaciones a través de la búsqueda del equilibrio entre los tres principios piramidales:
desempeño económico, balance medioambiental y responsabilidad social. Trabajamos de forma efectiva para mejorar nuestra calidad de vida, la de nuestras familias, y somos un buen vecino de las comunidades donde operamos. En nuestro proceso de desarrollo reconocemos de manera equilibrada la participación de colaboradores, clientes, proveedores, contratistas, autoridades y comunidad en general. El respeto a los derechos humanos y libertades de todas las personas es un principio esencial que rige nuestro actuar. Por tanto, el trato hacia compañeros, contratistas y miembros de la comunidad se basa en el respeto a la dignidad humana de todos los seres, sin discriminaciones basadas en la raza, sexo, edad, religión, condiciones socioeconómicas o inclinaciones ideológicas o políticas. Tenemos el deber de actuar conforme al Estado de Derecho, rechazando todas las formas de violencia, y no nos relacionamos con grupos armados al margen de la ley. Nuestro carácter civil es reconocido por el derecho internacional humanitario, el cual es la piedra angular de nuestra protección en situaciones de conflicto armado. El cumplimiento de esta política es esencial para nuestra organización y, por tanto, la gerencia se compromete a proporcionar los recursos necesarios para la implementación, divulgación, mantenimiento, revisión periódica y mejoramiento de la misma. Esta política es igualmente emitida por el presidente de la organización, es dada a conocer a todos los trabajadores y es responsabilidad de nosotros contribuir con el cumplimiento de la misma. A continuación miraremos cuáles son los objetivos del sistema integrado, los cuales los tenemos definidos en 4 grupos. El primero de ellos son los objetivos integrales de HSQ. El primero es el de garantizar la satisfacción de clientes y partes interesadas en lo relacionado con los requisitos de HSQ. Este objetivo lo medimos a través de 2 indicadores principalmente, el cual el primero tiene que ver con el puntaje obtenido en las evaluaciones de desempeño que nos hacen nuestros clientes, y el otro tiene que ver con el número de reclamaciones recibidas por parte de nuestros clientes. El siguiente objetivo indica que debemos contar con personal, proveedores y subcontratistas competentes, calificados y comprometidos. Este objetivo lo monitoreamos a través de unos indicadores que tienen que ver con: el primero son las evaluaciones de desempeño anuales que se le hacen al personal. El segundo tiene que ver con un seguimiento permanente que se le hace a los proveedores y una reevaluación anual que se le hace a los mismos. El siguiente objetivo es el objetivo ambiental, que indica que debemos establecer e implementar acciones encaminadas hacia la preservación del medio ambiente. Este indicador lo medimos a través de unos programas ambientales que más adelante los vamos a ver en detalle. Estos programas tienen unos indicadores los cuales constituyen la forma de medición de este objetivo. El siguiente grupo de objetivos son los objetivos de seguridad industrial y salud ocupacional. El primero indica que debemos proteger la integridad física de los trabajadores, propiedad, planta y equipos durante la ejecución de las actividades desarrolladas por la compañía. Este objetivo lo monitoreamos a través de los indicadores de accidentalidad y del cumplimiento del programa de mantenimiento de equipos e instalaciones principalmente. El siguiente objetivo es el de promover la prevención del alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. Este objetivo lo medimos a través de los indicadores de cobertura en las actividades de promoción y prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas. Y el otro tiene que ver con el número de eventos positivos dados en el periodo, que pues lo ideal es que no ocurra. El siguiente grupo de objetivos son los objetivos de calidad, el cual el primero indica que debemos mejorar el desempeño de los procesos del sistema integrado de gestión. Este indicador es medido a través del número de indicadores de proceso que cumplen la meta. Los procesos son los que están definidos en el mapa de procesos que vemos más adelante. El siguiente objetivo de calidad tiene que ver con garantizar niveles comerciales y de rentabilidad adecuados para la disponibilidad de recursos. Este objetivo lo monitoreamos a través de los indicadores financieros, los cuales son pues únicamente conocidos por la alta dirección de la compañía.
El siguiente objetivo de seguridad y salud ocupacional es el de promover la prevención del alcoholismo, el tabaquismo y la drogadicción. Ese objetivo lo medimos a través de unas campañas de promoción y prevención que, como les decía cuando les hablé de las políticas, hacemos periódicamente en la organización, y pues con el número de eventos positivos que se nos presentan en este sentido, pues que desafortunadamente no debería pasar. Uno dice, pues en el nivel en el que estamos, por la calidad de gente con la que trabajamos, pues no debería pasar, pero resulta de que sí pasa. Aún encontramos algunas personitas con alcoholimetrías positivas, y pues es triste porque pues es una cosa que no lleva pues a algo bueno, sobre todo que el problema de eso normalmente es que la gente pues de manera irresponsable pone en peligro no solamente su vida sino la vida de sus compañeros. Entonces pues por eso debemos ser muy incisivos con el apalancamiento, el cumplimiento de la política y por ende el cumplimiento de este objetivo. Bueno, tenemos dos objetivos de calidad. El primero es mejorar el desempeño de los procesos del sistema integrado de gestión. Este objetivo lo medimos a través de los indicadores que cada proceso tiene, del cumplimiento de esos indicadores de proceso, que más adelante vamos a ver cuáles son los procesos que tenemos. Adicionalmente tenemos el otro objetivo de calidad, que es el de garantizar niveles comerciales y de rentabilidad adecuados para la disponibilidad de recursos. Este objetivo lo medimos a través de los indicadores financieros de la compañía, que esto pues es únicamente del resorte de la alta dirección de nuestra organización. Este que vemos acá en pantalla en este momento es el organigrama del departamento de HSQ, de cómo está estructurado ese departamento. Es importante que se tenga en cuenta la estructura, porque digamos en el organigrama general de la compañía pues vemos ahí una dirección de HSQ, pero pues es importante que se sepa como cuál es la secuencia para el tema de información y todo este asunto. Entonces la máxima autoridad pues es el presidente de la compañía, el ingeniero Efraín Pérez Morales. De él depende el gerente administrativo y financiero, que es John Freddy Trujillo, que está pues ubicado aquí en la ciudad de Neiva. De él depende la dirección de HSQ, que en este caso pues la representante de ese cargo soy yo. Y yo estoy acompañada por un asistente que se llama Angie Viviana Calderón. Con Angie Viviana Calderón, pues para que nos vayamos a ir ubicando, se tramita todo el tema que tiene que ver con dotación y EPPs. Cuando ustedes requieran algún elemento de dotación o elemento de protección personal, deben hacerlo a través de Angie. De mí dependen también unos supervisores de HSQ que están ubicados, algunos en contratos o otros están aquí, hay uno o dos que están aquí en la base. Entonces tenemos a Marisol Bor, que ella pertenece a un contrato de Ecopetrol en este momento aquí en Neiva. Sandra Duzán también es una niña de HC de un contrato acá de Ecopetrol Neiva. Natalia Rodríguez, ella permanece acá en la oficina de Neiva conmigo, ella me colabora con lo que tiene que ver con licitaciones, con la implementación de los programas de gestión. Tenemos a Diana Carolina Arias, que está en un contrato también de Ecopetrol aquí en Neiva. Gisela Moreno, que está en dos contratos de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Jorge Bertrand, que está en un contrato de Ocol en Llanos, en Ocelote puntualmente. Víctor Filipo, que está en un contrato de Barranca Bermeja en refinería. Claudia Milena Pastrana, ella es la HC de la empresa ATP Transporte y Equipos, que son los que se encargan de gestionarnos un proceso que más adelante lo vemos. Plinio César Valenzuela es el supervisor de HC de un contrato de acá de Ocol en el Huila. Rogelio Plata es el supervisor de HC de una planta que tenemos en el Meta, que se llama la planta del Recreo. Y Javier Rosero, que en este momento me está apoyando como entrenador de brigadas. Entonces esa es la estructura que tiene el departamento de HC. El mapa de procesos. Cuando les hablaba anteriormente de que nuestra organización tiene implementado un modelo de sistema de gestión bajo la ISO 9001, esa ISO 9001 indica que para que la organización logre la satisfacción del cliente, es necesario que primero identifique los procesos que son necesarios para lograr esa satisfacción.
Entonces en nuestra organización hemos identificado que estos que están aquí en pantalla en este momento son los procesos que se requieren para el logro de ese objetivo. Entonces tenemos los procesos agrupados en 3 niveles. Un nivel directivo, en donde está planeación estratégica, que el responsable de este proceso es la alta dirección de la compañía, en este caso la presidencia. Él se encarga de asegurar que la organización cuente con todos los recursos para que pueda operar, y se encarga de hacer una revisión periódica de que todo el sistema esté funcionando, y como producto de esa revisión pues emite unas recomendaciones para la mejora. Básicamente pues dentro de ese proceso es donde él define la misión, la visión, los objetivos, las políticas. Él da los lineamientos de hacia dónde es que debemos dirigir nuestros esfuerzos, y pues revisa periódicamente de que eso se esté cumpliendo. Gestión financiera se encarga de toda la parte contable de la organización como tal, se encarga de pues del suministro de recursos y de asegurar el buen uso de estos recursos. Para ello hay un departamento de control interno que se encarga pues de verificar que se dé un adecuado uso a los recursos. El proceso de HSQ, pues que lo lidero yo, la responsabilidad de nosotros pues es asegurar la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión. Adicionalmente pues somos un apoyo dentro de las operaciones para el buen desarrollo de la misma, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos del sistema. En la parte misional o en los procesos de realización tenemos 2 procesos macros, que son las 2 unidades de negocios. Tenemos una unidad de negocios ambiental y tenemos una unidad de negocios de integridad. En la unidad de negocios ambiental tenemos un gerente que se llama el ingeniero Juan David Ibagón. En este proceso realizamos todo lo que es el manejo integral de residuos peligrosos, tratamiento y disposición final de estos. Dentro de ello pues realizamos varias actividades. Allí se realiza lo que son limpieza de tanques, transporte de residuos y tratamiento y disposición final en las plantas de tratamiento. Básicamente eso es lo que se realiza, es la unidad prácticamente en número de personas más grande que tenemos en este momento. Y tenemos la unidad de negocios de integridad y corrosión, que pues dentro de esto realizamos todo lo que es diagnóstico, inspección y reparación de equipos, herramientas y varillas de tubería de perforación y workover, monitoreo, inspección y análisis de sistemas de corrosión interna y externa. Realizamos todo el tema de protección catódica, foro de tanques. Adicionalmente prestamos los servicios de consultoría y asesoría en esas mismas áreas. El gerente de esta línea se llama Abelardo Barón. En este momento esta unidad de negocios se conformó pues ya hace un poco más de un año como una empresa independiente que está digamos migrando en este momento de ATP, pero pues por ahora todavía tenemos esta unidad de negocios nosotros también. La idea es que en un futuro pues esta unidad de negocios de pronto desaparece de ATP Ingeniería y queda solamente como la empresa ATP Integridad y Corrosión, pero por ahora pues aún es una unidad de negocios de nuestra organización. Como procesos de apoyo tenemos el proceso de talento humano. Este proceso se encarga de asegurar todo el tema de definición de perfiles de cargo en colaboración con los jefes de departamento. Se encarga de hacer todo el reclutamiento, selección, contratación del talento humano. Adicionalmente pues debe liderar el tema de las evaluaciones de desempeño, el diagnóstico de riesgo psicosocial y lo que tiene que ver con los programas de bienestar. Adicionalmente se debe encargar pues de todo el tema del programa de capacitación y entrenamiento de nuestro talento humano. En ese momento pues este departamento hay 2 personas que están como liderando lo de cada unidad de negocios. Está María Zenet
Castañeda, que lidera lo que es de la unidad de integridad, y está Arcelia Cortés, que lidera la parte de ambiental. En ese momento no hay un director del departamento, se está buscando pues la persona que se encargue de esta importante labor. Tenemos un departamento de logística en donde se realizan las actividades de compras, almacenamiento, contratación y sistemas. Aquí dentro de este proceso de logística tenemos unos coordinadores. Hay un coordinador general para la parte de compras y contratación que se llama Jorge Rincón, y tenemos dos auxiliares de compras, una para cada unidad de negocios. En el caso de la unidad de ambiental tenemos a María Ivanova, en el caso de la unidad de integridad tenemos a Paola Arias. En el almacén pues tenemos una persona que se encarga de todo el tema de recepción de mercancías y entrega interna de la misma. Tenemos un departamento de contratación, unas personas que se encargan de la parte de contratación, y tenemos un ingeniero de sistemas que está apoyado ahí con unos auxiliares para todo el tema que tiene que ver con el software y el hardware de la organización. Tenemos un proceso de mantenimiento y transporte. Este proceso lo lidera una empresa subcontratista, digamos que es un proceso interno, pero lo estamos haciendo con una empresa subcontratista que se llama ATP Transportes y Equipos. La gerente de esta empresa se llama Marney Pérez, y allí pues le damos cumplimiento a través de esa empresa a todos los requisitos de lo que tiene que ver con el transporte, tanto de personal como de carga, y el mantenimiento tanto de la infraestructura como de los vehículos y equipos y maquinaria. Entonces, la idea es que se entienda que todos esos procesos deben trabajar de manera sistémica, pues para garantizar que se logre finalmente la satisfacción de los clientes y de lo que llamábamos las partes interesadas. Importante pues que se entienda que si un proceso de estos falla, algún proceso de estos falla en algún requerimiento de estos procesos internos, pues finalmente lo que se va a ver afectado pues es todo el sistema integrado de gestión. Por lo tanto pues estaríamos poniendo en riesgo la integridad del mismo. Entonces la idea es que conozcamos muy bien, y para eso estamos haciendo este tipo de inducciones, que conozcamos muy bien cuáles son los requisitos y necesidades de cada uno de estos procesos, para que nos esforcemos pues al cumplimiento de ello, y que entendamos de qué manera el no hacer yo las cosas bien o el no entregar las cosas a tiempo, pues de qué manera se afectan los otros procesos y finalmente cómo se va a ver reflejado esto en el cliente. En cuanto a definiciones, hay dos definiciones pues que son, digamos, el pilar del sistema integrado de gestión, por eso es muy importante que queden claras. La primera es la definición de peligro. Técnicamente la definición de peligro dice que es toda fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de lesión, enfermedad, en términos de lesión o enfermedad, digamos esto para el caso de las personas. Y en el caso de los bienes de la organización, pues es todo aquello que pueda generar daños a la infraestructura o a los recursos de la organización. Y desde el punto de vista del medio ambiente, pues es toda aquella fuente que nos pueda generar daño al ambiente, ¿no? Ahora ya no hablamos de medio ambiente, sino del ambiente, porque es completo. Entonces, en este caso, para entender un poquito esta definición, ahí vemos una imagen de una cáscara de banano. Es un ejemplo clásico para, digamos, aclarar un poco este concepto. El peligro en este caso sería la cáscara de banano que está tirada en el piso, ¿cierto? Como tal, él es solito la cáscara, o en el caso de la imagen que tenemos acá en la parte inferior derecha, la escalera, digamos la estructura de la escalera y la posición que tiene la escalera, ahí sería el peligro. El riesgo es la combinación de la probabilidad y la consecuencia, de tal manera que qué tan posible es que se me materialice el peligro en un incidente. Entonces el peligro por sí solito es la cáscara, ¿cierto? Como tal, y el riesgo
es la combinación de qué tan probable es que yo al pasar por encima de esa cáscara me resbale y me caiga, y que si me caigo, qué tan grave puede ser las lesiones que ocurren en mí una vez me caiga, ¿cierto? Entonces esto hay una fórmula, digamos, para identificar ese riesgo, que es lo que aplicamos en los panoramas de riesgo. Entonces allí definimos qué tan alto, medio o bajo es ese riesgo. Entonces, que es importante saber que también el peligro, digamos, puede estar asociado, aquí en este caso de la cáscara de banano está asociado, digamos, que a una condición del ambiente, porque eso está ahí tirada en el piso, ¿cierto? Pero en el caso del señor de la escalera, también el peligro está asociado hacia un comportamiento. En el momento en que él toma la decisión de subirse a esa escalera bajo esas condiciones, de una escalera sobrepuesta en otra, ¿qué seguridad va a haber ahí? En el momento en que él determina que se va a subir allá, ese comportamiento también se puede denominar que es un peligro. Entonces no solamente el peligro está asociado hacia las condiciones del ambiente, sino también a los comportamientos de las personas, ¿cierto? La definición de aspecto ambiental, esta definición normalmente suele causar confusiones en los trabajadores. Se confunden mucho entre el aspecto ambiental y el impacto ambiental. La diferencia entre el aspecto y el impacto, pues es que el aspecto es la actividad que genera un impacto. Generalmente en la vida, todas las actividades humanas generan algún tipo de impacto ambiental. Por ejemplo, en este momento que estamos haciendo esta inducción, el aspecto como tal, pues es la actividad de inducción. Estamos haciendo una actividad de capacitación. Y el impacto, pues está asociado con el tema del consumo de los recursos que tenemos en este momento, como la energía eléctrica, porque cada uno de nosotros tiene un computador encendido que está consumiendo finalmente una energía que proviene de un recurso natural no renovable, ¿cierto? Entonces el aspecto siempre está asociado con las actividades humanas, y el impacto es con la consecuencia que tiene esa actividad en el ambiente. Entonces en este caso el impacto que tenemos es un impacto negativo, porque estamos haciendo un agotamiento de un recurso. Es importante saber también que el impacto ambiental puede ser positivo también. En algunos casos, cuando hacemos, por ejemplo, reciclaje, ahí estamos haciendo un impacto ambiental positivo. O lo que hacemos nosotros en nuestra unidad ambiental, que lo que hacemos es coger un residuo altamente contaminante para el ambiente y lo volvemos biodegradable, de tal manera que ya es muchísimo más amigable con el ambiente. Entonces ese sería, visto desde el punto de vista de nuestra organización, un impacto ambiental positivo. Entonces es importante que tengamos presente, aspectos ambientales son todas las actividades o acciones humanas que están interactuando con el ambiente y que generan un impacto, y que los impactos pueden ser positivos o pueden ser negativos, ¿cierto? Para nosotros, digamos, llevar esto a un nivel digerible, la organización ha hecho unos documentos que se llaman las matrices de aspectos e impactos. Estas matrices se identifican, pues, por cada actividad de cada uno de los procesos, cuáles son los impactos, cuáles son los impactos y qué tan severos son esos impactos con el medio ambiente. Para determinar qué tan severos son esos impactos, pues hacemos una evaluación y una calificación de esos impactos, y los calificamos en medios, bajos y altos. Se supone que los impactos altos, pues yo debo hacer acciones para intervenir, digamos, ese impacto, para tratar de reducirlo un poco, y se trabaja desde la fuente. Entonces esos documentos pues están disponibles para cada una de las actividades que hay en la organización. La idea es que una vez ustedes terminen esta inducción, pues se les hace llegar la matriz de aspectos e impactos de las actividades que ustedes van a desarrollar en la organización. Bueno, esos son ejemplos de algunos aspectos e impactos que se pueden dar o que se dan en la organización.
Aquí tenemos la actividad, que es el trabajo de oficina, el aspecto es la generación de residuos sólidos y el impacto es el aumento del volumen de residuos a disponer, de residuos sólidos. En cuanto a definiciones, tenemos la definición de HSQ, que a veces es curioso, pero hay gente que trabaja en la organización y le cuesta a veces saber a qué se refiere el HSQ. Pues esto viene de las siglas en inglés, que es Health, de salud, Safety, seguridad, Environment, que es ambiente, Quality, calidad, ¿no? Entonces es salud, seguridad, medio ambiente o ambiente y calidad. Incidente. La definición de incidente tuvo un cambio pues con la implementación de la norma OSA 18001, la versión del 2007. Anteriormente se hablaba de accidentes y casi accidentes. Con el cambio de esa versión de la norma, entonces ahora todos se llaman incidentes, que es todo evento relacionado con el trabajo en el cual ocurrió, que era lo que se llamaba antes accidentes, o pudo haber ocurrido una lesión, que es lo que se llamaba antes casi accidentes. Entonces ahora le llamamos incidentes con lesión o incidentes sin lesión. Es importante tener en cuenta que un accidente, cuando hablamos de accidente de trabajo, nos estamos refiriendo a que es un incidente que ha dado lugar a una lesión, una enfermedad o la muerte. Adicionalmente, un incidente donde no ha ocurrido lesión, enfermedad o fatalidad puede ser lo que se llamaba anteriormente un casi accidente. Importante destacar que una situación de emergencias puede ser una situación de emergencia por la parte de seguridad física, por la parte de una contaminación ambiental o por la parte de un accidente o un incendio. Cualquier tipo de emergencia siempre va a ser catalogado también como un incidente, y que dentro de ese incidente pues se presentan una serie de fenómenos que pueden haber dado lugar a lesión o a pérdidas materiales. La definición de accidente de trabajo. Antes de julio del 2012, Colombia no tenía una definición propia de accidente de trabajo. Estábamos trabajando con una definición de la CAN. Desde julio del año pasado, con la ley 1562, pues tenemos una definición propia, la cual quedó definida como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. ¿Qué quiere decir esta definición? Bueno, básicamente que todo incidente con lesión, de acuerdo a la definición de OSA 18000, todo incidente con lesión es catalogado accidente de trabajo siempre y cuando se cumplan estos requisitos de los que habla la definición, ¿no? El que se produzca, bueno, en la realización de las funciones habituales del cargo, ¿cierto? El que se produzca cuando el jefe inmediato le dice a uno, vaya y pague el recibo de la luz, y resulta que yo iba cruzando la calle y me cogió un carro, pues eso debería ser catalogado como accidente de trabajo porque estoy bajo las órdenes de mi empleador. Sin importar que no esté dentro de la organización. Es lo que pasa aquí en ATP Ingeniería cuando yo contrato un auxiliar de operaciones y lo mando a trabajar en unas instalaciones de Ecopetrol. Él no está en ese momento en las instalaciones de la empresa, está en las instalaciones de otra compañía, pero está realizando una actividad para ATP Ingeniería y se accidenta. Eso es considerado accidente de trabajo. Importante que también se tenga en cuenta que accidente de trabajo también es aquel que se produzca durante los desplazamientos desde la residencia hacia los lugares de trabajo, siempre y cuando ese desplazamiento se realice en transporte suministrado por la empresa. Ahí no vayamos a confundir ese puntico. Es importante que se tenga en cuenta que siempre los accidentes de tránsito son catalogados accidentes de trabajo solamente cuando ese transporte sea suministrado por la empresa.
Adicionalmente, se considera también accidente de trabajo aquel que ocurre en la ejecución de actividades sindicales, que para el caso de ATP pues no aplica porque no hay sindicatos, o el que se produzca en la ejecución de actividades recreativas o culturales, siempre y cuando se actúe por cuenta o en representación de la empresa. Caso contrario a lo que sucede habitualmente en este sector, y es que la gente acostumbra a organizar sus propios partidos de micro a la hora del almuerzo, en el descanso, y van y se lesionan. Ahí eso no es considerado accidente de trabajo. Solamente se considera accidente de trabajo aquellos que ocurren cuando la empresa los manda a X número de trabajadores a representar a ATP Ingeniería ante un campeonato del cliente, ante un campeonato de una ARL, pero mientras tanto, mientras sean jornadas deportivas organizadas por los mismos trabajadores, las lesiones que allí ocurran no son consideradas accidente de trabajo. De hecho, en la compañía, pues como medida preventiva, tenemos como cultura organizacional, pues no incentivar los juegos de contacto, porque normalmente en los juegos de contacto, como el fútbol y el baloncesto, suelen ocurrir lesiones que finalmente afectan tanto al trabajador como a la compañía. Entonces, por lo tanto, promovemos otro tipo de deportes que no sean tan agresivos y que, digamos, en buena medida nos aseguren el buen estado de salud de nuestros trabajadores. La definición de enfermedad profesional. La enfermedad profesional también fue, digamos, regulada en Colombia como el resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que obviamente yo no puedo catalogar una enfermedad profesional de algo, digamos, de una enfermedad cuya causa no esté asociada a los factores de riesgo que tuvo el trabajador en su labor habitual. Las enfermedades profesionales pues son más complicadas de manejar que el accidente de trabajo. Normalmente, por ejemplo, ATP en ese momento lleva 18 años en el mercado, en circulación, y pues aún no, gracias a Dios, no se tiene ningún indicio de enfermedad profesional, digamos, originada por los factores de riesgo que tiene la compañía. Las enfermedades profesionales dependen mucho, digamos, que del nivel de susceptibilidad que tenga cada organismo. Por ejemplo, lo que más suele presentarse o suele desencadenar enfermedades profesionales en nuestro medio es la parte de exposición a sustancias químicas. Por ejemplo, en nuestras operaciones tenemos bastante factor de riesgo por la exposición a sustancias químicas, y pues si no tomamos, digamos, las medidas de prevención y aseguramiento adecuadas, pues posiblemente una persona en 1 año, en 2 años puede desarrollar una enfermedad profesional, una enfermedad respiratoria, una enfermedad de la piel, por la no realización de las actividades de manera segura. Entonces, por eso es que es importante que siempre, en cualquier lugar de trabajo donde estemos, pues primero identifiquemos cuáles son los factores de riesgo que tenemos allí y cuáles son las medidas de control que tenemos para evitar, digamos, el contacto con esos riesgos, y pues obviamente comprometernos y asegurar que nuestro equipo de trabajo se comprometa con el cumplimiento de esas medidas de prevención. Adicionalmente, para que se determine en Colombia que hay una enfermedad profesional, pues lo primero que se mira es el listado de enfermedades que ya están, digamos, catalogadas en Colombia, que son 42 enfermedades. Digamos, si una persona hoy en día sale en la EPS con un diagnóstico de silicosis, la silicosis es un cáncer de pulmón originado por el polvo de sílice. Entonces, si en la EPS hacen un diagnóstico de estos, inmediatamente esa enfermedad es catalogada como de origen profesional y toca empezar a buscar la causa, porque esa enfermedad ya está dentro del listado de enfermedades profesionales catalogadas en Colombia. En este momento contamos con un listado de 42 enfermedades profesionales.
En el caso en que una persona padezca una enfermedad y que la persona, digamos, tenga indicios de que es una enfermedad profesional y esa enfermedad no aparezca en ese listado de las 42 enfermedades que están ya catalogadas en Colombia, pues lo que se debe demostrar es la relación de causalidad, o sea que se demuestre que la enfermedad que tiene esa persona efectivamente fue causada por algún factor o agente de riesgo que estuvo expuesto en el trabajo. Pero pues eso es una cuestión pues ya un poco más complicada. Es importante también saber y que nuestros trabajadores entiendan que las enfermedades profesionales suelen aparecer mucho tiempo después de que estuvimos expuestos al factor de riesgo. Por eso cuando escuchamos a un trabajador decir, ay, pero es que yo siempre lo hago sin la mascarilla, yo siempre inhalo ese vapor y eso no me pasa nada, y llevo muchos años haciendo y no me pasa nada. El problema no es que le haya pasado ahorita mientras está expuesto, sino 10 o 15 años después de que ya haya salido de la empresa y que desarrollen un cáncer, que desarrollen Entonces, por eso es que tenemos que ser muy juiciosos con el tema del uso de los elementos de protección personal y con el tema de la adopción de las medidas de control, porque aunque no veamos la consecuencia de manera inmediata con el tema de las enfermedades profesionales, pues es muy delicado porque se presenta muchas veces tiempo después. Como les decía anteriormente, eso depende mucho de la susceptibilidad de los organismos. Hay organismos que de pronto desarrollan una enfermedad en un periodo de tiempo muy corto, como hay organismos que la desarrollan en periodos de tiempo muy largos. El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo también fue, digamos, una situación de ley que sobrevino como consecuencia de la ley 1562 del 2012. Este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es lo que anteriormente se llamaba el programa de salud ocupacional. ¿Cuál fue el cambio que hubo con la implementación de esta ley? Pues que ya nos pide que ese programa de salud ocupacional que teníamos antes lo gestionemos como un sistema, que lo gestionemos como con un ciclo de mejoramiento basado en el ciclo PHBA, de planificar, hacer, verificar y actuar, de tal manera que aseguremos que ese sistema es dinámico y que se adapta permanentemente a los cambios que se tienen en la organización. Entonces, fundamentalmente, lo que busca este sistema de gestión es asegurar el control de los riesgos. ¿El control de los riesgos para qué? Para que se evite la aparición de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Entonces, básicamente, dentro de este marco, de este sistema, pues tenemos unos subprogramas que son los que nos interesan finalmente, que es el subprograma de higiene y seguridad industrial y el subprograma y los programas de medicina preventiva y del trabajo, que el objetivo pues es establecer las directrices para planear, implementar, verificar, controlar y mejorar la gestión para la salud, seguridad y bienestar del trabajador, protegiéndolo de los factores de riesgo ocupacional. Eso es lo que buscamos finalmente. El subprograma de medicina preventiva del trabajo, pues que se desprende del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que hace pues es buscar la promoción, prevención y control de la salud del trabajador, buscando siempre protegerlo de los riesgos. Que los riesgos, digamos, no generan siempre lesión, digamos, en la parte funcional de nuestro organismo, sino también en la parte psicológica, ¿no? Hoy en día ya las enfermedades, digamos, causadas por el estrés laboral ya son catalogadas como enfermedades profesionales, porque finalmente pues han sido a consecuencias de la exposición a muchos factores de riesgo en el trabajo. Entonces, por eso el subprograma de medicina preventiva del trabajo lo que busca es hacer identificación, prevención y control en estos temas. Para ello, entonces, realizamos lo que son los exámenes médicos, clínicos y paraclínicos de ingreso, periódicos, y periódicos. Los periódicos los hacemos una vez al año, o cuando hay reubicación de la persona porque cambia de cargo, también debemos hacer el examen médico.
Igualmente hacemos examen médico de egreso para garantizar que la persona sale en las mismas condiciones físicas o de salud en que ingresó a la compañía. Dentro de ese subprograma también tenemos lo que son las actividades de vigilancia epidemiológica, como son las actividades que tienen que ver con la conservación visual, con la conservación para prevenir el riesgo ergonómico, la conservación auditiva, la conservación de la salud mental, la conservación para el riesgo cardiovascular y la conservación para el riesgo químico. Para cada uno de estos, lo que es cardiovascular, riesgo químico, salud mental y ergonómico, tenemos todo un programa de gestión desde el punto de vista médico, que son los que llamamos PBEs, para prevenir la aparición de estas enfermedades. Y pues lo que se busca principalmente es promover la prevención de la enfermedad profesional y accidentes de trabajo, investigar y analizar si se presentan enfermedades profesionales estableciendo medidas preventivas y correctivas, informar a la gerencia sobre los problemas de salud de los trabajadores y las medidas de prevención de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, organizar e implementar un servicio oportuno de primeros auxilios y capacitaciones para el mismo, coordinar y facilitar la rehabilitación y reubicación de las personas con incapacidad temporal y permanente o parcial, promover actividades de recreación y deporte. El subprograma de higiene y seguridad industrial, en lo que tiene que ver con higiene, principalmente pues lo que tenemos que hacer para poder intervenir el riesgo, pues son unas mediciones higiénicas, que típicamente lo que hacemos son mediciones higiénicas de ruido, de iluminación, de material particulado, de estrés térmico, básicamente esas, y lo que hacemos pues es a través de esas mediciones identificar cuáles son los riesgos a los que están expuestos los trabajadores en estos temas y definir unas medidas de control. Adicionalmente tenemos el subprograma de seguridad industrial, que lo que busca pues es mantener un ambiente seguro de trabajo. Para ello lo primero que hacemos es el panorama general de factores de riesgo. En este momento cada uno de los cargos de la compañía tiene un panorama de riesgos, entonces es importante que una vez terminemos esta inducción, miremos si los panoramas de riesgos de los cargos que ustedes van a desempeñar ya existen. Si no existen, pues toca hacerlos. Entonces para ello pues tenemos en cuenta las funciones que van a desarrollar y empezamos a desarrollarlo. En esos panoramas de riesgo lo que hacemos es identificar por cada una de las actividades que ustedes realizan, identificar cuáles son los riesgos, la valoración de los peligros y la definición de las medidas de control para cada uno de esos peligros y riesgos. Entonces es todo un documento que la idea es que ese documento pues sea responsabilidad de ustedes mantenerlo actualizado y o estar suministrando información sobre cambios en sus tareas, en sus centros de trabajo al departamento de HSQ para que sea este el que se encargue de la actualización de esos documentos. Importante que se sepa que las medidas de control que se identifican en esos panoramas de riesgo pues son de obligatorio cumplimiento, por lo tanto todos tenemos que velar porque se den las condiciones para que se puedan cumplir y aplicar esas medidas de control que se definen en ese panorama de riesgos. Dentro de ese subprograma de seguridad industrial, adicional a los panoramas de riesgo, también tenemos los programas de mantenimiento preventivo. Pues lo que garantizamos allí es que todos los equipos y herramientas que se utilicen para la ejecución de las labores pues se tenga en perfectas condiciones para operar, de tal manera que la falla en un equipo de estos no nos vaya a generar un accidente de trabajo. Adicionalmente tenemos identificado para cada cargo, para cada actividad que se desarrolla dentro de los cargos, cuáles son los elementos de protección personal adecuados para proteger a la persona de los riesgos inherentes a esas actividades. Para ello entonces realizamos lo que denominamos una matriz de elementos de protección personal, la cual pues digamos es del resorte de HSQ asegurar que se identifique y que se suministren los elementos de protección personal adecuados y requeridos para cada cargo. Otra actividad que se realiza es la investigación de incidentes y accidentes de trabajo para
pues con el fin de implementar acciones correctivas o preventivas para asegurar que esos accidentes no se repitan. También lo que hacemos es mantener actualizadas las estadísticas de accidentalidad, adicionalmente las socializamos permanentemente. Tenemos también un plan de emergencias. Ese plan de emergencias debe estar estructurado por cada centro de trabajo, en donde se identifiquen pues cuáles son los recursos con los que se cuentan, cuáles son los brigadistas y cuál es digamos el modo de actuar ante cada una de las posibles emergencias que se puedan presentar en cada sitio de trabajo. Igualmente dentro de este programa hacemos lo que es el control de los residuos peligrosos o de todo lo que tiene que ver con saneamiento básico, pues para asegurar de que esto no me vaya a estar generando enfermedades. Igualmente pues aseguramos de que todo el personal que entra a la compañía conozca esta inducción, sepa cuáles son, digamos, los riesgos y cuáles son las reglas de juego de la organización, el estilo de trabajo. La idea es que de esta inducción nos quede claro que para ATP Ingeniería la seguridad y la salud en el trabajo son supremamente importantes, y que no nos interesa tener personas que sean, digamos, inseguras. Nos interesa tener personas que sean supremamente seguras, que sean profesionales integrales, que sean buenos tanto en la parte técnica, pero que también sean buenos en la parte de seguridad industrial, salud ocupacional y protección al medio ambiente. Adicionalmente, dentro de las actividades que realizamos en el programa de seguridad industrial, pues tenemos un reglamento de higiene y seguridad industrial, que en ese reglamento pues lo que se hace es identificar básicamente cuáles son las responsabilidades tanto de la empresa como del trabajador para garantizar la preservación de la salud y la seguridad en el trabajo. Ese reglamento de higiene y seguridad industrial pues es un documento de ley. Es obligatorio que todas las empresas legalmente constituidas en Colombia lo tengan. Adicionalmente es obligatorio que se publique en 2 lugares visibles de la organización, y es responsabilidad y obligatorio que los trabajadores lo lean. ¿Por qué? Pues porque, como les decía anteriormente, ahí queda documentado, queda escrito cuáles son las responsabilidades de la empresa y cuáles son las responsabilidades del trabajador ante los riesgos que se presentan en la organización. Entonces, en ese documento encontramos unos cuadros similares a estos, en donde identificamos por cada una de las bases desde políticos, biomecánicos, condiciones de seguridad y fenómenos naturales. La idea es que va a alimentar los paneles. Aquí tenemos plantas de tratamiento y los centros operativos. Es importante, pues aquí no vamos a entrar en detalle porque el tiempo no nos da, pero pues que ubiquen en cada uno de sus sitios donde van a laborar, en donde está publicado el reglamento de higiene, que por favor lo lean. Si no lo encuentran, pues es importante que nos lo hagan saber al departamento de HCQ, porque pues puede ser que hay lugares donde se nos ha pasado enviar copia. Como les decía, pues cada uno de los cargos tiene un panorama de riesgos. La idea es que una vez termine la inducción, yo les voy a hacer llegar el panorama de riesgos de los cargos que ustedes van a desempeñar. El Comité Paritario de Salud Ocupacional es un organismo, digamos, que de vigilancia y control para garantizar que se cumpla, que la empresa cumpla con las condiciones de seguridad, para que los trabajadores puedan realizar sus actividades de manera segura. Este comité está compuesto de manera bipartita, quiere decir que hay representantes de los trabajadores y representantes de la empresa. Por el número de trabajadores que tenemos nosotros en este momento, pues debemos tener 2 principales y 2 suplentes. Este copazo está vigente desde el 13 de enero de 2013. Los representantes de los trabajadores, pues según la votación que se hizo, son el señor Fabián Trujillo, la señora Arcelia Cortés como principales, y como suplentes está María Zenet Castañeda y Víctor Filipo.
Los representantes de la empresa son Emerson Angulo como principal, Diana Arias también como principal y suplentes Marisol Borges y María Cometa. Es importante que dejemos presentes estas personas porque en caso de que tengan ustedes en algún momento una situación que consideren que debe ser tratada en el copazo, pues la hagan llegar a alguna de estas personas. Importante que sepan pues que el copazo se encarga de proponer y desarrollar actividades de capacitación y seguridad industrial y salud ocupacional para todos los trabajadores, colaborar con las entidades gubernamentales de salud en las actividades que desarrollen en la empresa. Es obligatorio que los representantes del copazo participen en las investigaciones de los incidentes y accidentes que ocurran en la organización. Deben inspeccionar periódicamente los lugares de trabajo para asegurar que en estos se mantienen las condiciones mínimas requeridas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Es obligatorio que estudien y consideren las sugerencias que presentan los trabajadores en materia de seguridad industrial y salud ocupacional. Igualmente deben servir como mediadores entre el empleador y los trabajadores para solucionar problemas relativos a la seguridad industrial y la salud ocupacional. Y pues obviamente deben mantener un archivo de las actas. Importante pues que tengamos en cuenta que el copazo se debe reunir una vez al mes. Por lo tanto, en cada uno de los centros de trabajo hay una persona encargada que es como el medio de comunicación entre el copazo y ese centro de trabajo. Entonces es importante que una vez ustedes sepan pues dónde van a estar, pues identifiquen quién es esa persona por si algún día, en algún momento, tienen alguna inquietud para el copazo. Que se lo hagan saber a esa persona y ella se encargará de tramitarlo, de subirlo hasta el comité. Normalmente esas personas de contacto son los supervisores de HCE. En el caso de las bases administrativas de Bogotá, Villavicencio y Barranca son las recepcionistas. Los elementos de protección personal. Como mirábamos anteriormente en las actividades del programa de seguridad industrial, veíamos que es obligatorio que se tenga una matriz de elementos de protección personal por cargo. ¿Qué quiere decir eso? Que de acuerdo a la identificación de peligros y riesgos que se han hecho para el cargo, asimismo se debe definir cuáles son los elementos de protección que se requieren para la ejecución segura de las actividades del cargo. Entonces, cuando la persona entra a la compañía, pues nosotros en HCQ ya sabemos pues cuál va a ser el cargo, cuáles van a ser las funciones. Ya tenemos la matriz de elementos de protección personal, entonces lo que hacemos es entregarle al trabajador esos elementos de protección una vez ingrese. Importante que se tenga en cuenta que las personas pues aquí en la compañía debemos diferenciar entre dotación y elementos de protección personal. La dotación técnicamente la aplicamos para las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Normalmente en la empresa son las personas, los auxiliares cenas, bueno, todo el personal casi que de nivel asistencial. En este caso, pues conforme a la ley, entregamos cada 4 meses una muda de ropa y un par de zapatos. O bueno, ahí se concilia el tema de los zapatos. Pero digamos, prima la necesidad de los elementos de protección personal. Entonces, si yo considero que esa persona adicionalmente debe tener casco, debe tener unos tapoídos, debe tener una mascarilla, pues también le hago entrega en ese momento, pero como elemento de protección personal. ¿Cuál es la diferencia? Que yo la dotación pues la entrego cada 4 meses. Digamos, si la persona está en enero, entonces le entregué en enero, en abril, en agosto y pare de contar, ¿cierto? Pero con los elementos de protección personal la reposición se hace, la entrega se hace por reposición. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo poderle entregar unas botas al trabajador, yo tengo que recogerle las anteriores, o para entregarle unas gafas o una mascarilla o unos tapaoídos. ¿Por qué hacemos esto? Pues primero, para garantizar que siempre el trabajador va a tener disponible en buenas condiciones el elemento de protección personal.
que yo no puedo decir, ay no, es que yo no le cambio los guantes porque es que hace 8 días se los di. No hay un tiempo para determinar si se cambia o no. ¿Qué es importante? Pero no vayamos a confundir ahí. ¿Qué es importante saber? Que los elementos de protección personal tienen que tener unos cuidados especiales. Y que tampoco vamos a irnos al extremo que entonces el trabajador, yo le di unas gafas hoy y ya mañana viene y me dice, ay mire, es que me le senté encima y entonces tiene que cambiármelas. No, porque eso hace parte de, digamos, el buen uso de los recursos que me da la compañía, ¿cierto? Yo tengo que cambiar el elemento de protección cuando yo veo que sí se ha deteriorado por el uso normal, el uso y por digamos, el acabado de la vida útil normal del EPP. Entonces nosotros siempre recogemos, digamos, el elemento de protección personal también con el fin de darle una adecuada disposición, porque pues estos materiales normalmente quedan contaminados, entonces la idea es que nosotros enviamos eso a incineración y garantizamos que el trabajador no va a dejar ese elemento por allá tirado y generando pues una contaminación. Entonces lo hacemos con ese doble propósito. Primero, pues con el de garantizar que el empleado siempre va a tener a disposición sus elementos de protección personal en buenas condiciones, y segundo, pues para asegurar la adecuada disposición. Entonces es importante que se sepa que siempre el elemento de protección debe recogerse. O sea, para yo poder entregar uno nuevo, debo recoger el anterior. La persona, como les decía, encargada del suministro de esos elementos de protección personal normalmente es Angie Viviana Calderón, que es mi asistente. Ella es la que se encarga de hacer la solicitud. Esas solicitudes las apruebo yo, y la entrega pues se hace en el almacén. Cuando el trabajador está pues en locaciones remotas, pues lo ideal es que se envíe hasta el sitio donde él esté, pero él nos debe enviar firmado el recibido en el formato establecido para esto, para garantizar pues de que sí le llegó el elemento de protección. Bueno, el plan de emergencias. En cada uno de los centros de trabajo o contratos que se ejecuten en la compañía debe haber un plan de emergencias, como ya lo mirábamos anteriormente. Ese plan de emergencias debe tener identificado una brigada de emergencias. La brigada que vemos en este momento en pantalla es la brigada de emergencias de la base administrativa de Neiva. Pero es importante que ustedes, una vez se ubiquen en el centro de trabajo, o las personas que rotan entre uno y otro centro de trabajo, es importante que siempre le soliciten al supervisor de HCE o al capataz, al encargado de la cuadrilla, al jefe inmediato, que por favor le den a conocer cuál es el plan de emergencias. ¿Por qué? Porque es importante que se identifiquen quiénes son los brigadistas, porque en caso de una emergencia pues ustedes sepan a quién acudir. Adicionalmente es importante que se sepa cuáles son las rutas de evacuación, cuál es el punto de encuentro, cuál es la alarma o el código de alarmas que se tiene. En ocasiones aquí en la base administrativa se tiene solamente una alarma, que es un pito continuo, que cuando este suena pues hay que todos evacuar, pero eso depende de la locación. En las plantas, por ejemplo, tenemos 3 pitos, que es llamado al operador, pito continuo, que es evacuación, 2 pitos, que es conato de incendio. O sea, eso depende de cómo se haya estructurado el plan de emergencias. Por eso es importante que cada vez que ustedes lleguen a una locación, siempre se aseguren de conocer ese plan de emergencias, que identifique cuáles son las rutas de evacuación, cuál es el punto de encuentro. Teniendo en cuenta que en nuestras operaciones uno de los principales riesgos que tenemos es la parte de el transporte o la manipulación de hidrocarburos, entonces para ello tenemos un plan de contingencia. Las personas que están expuestas, digamos, o que están en contacto con esta sustancia, pues primero deben estar capacitados para saber qué hacer en caso de un derrame o de una contaminación con este material. Igualmente, entonces el personal es entrenado, digamos, como brigadista para atender derrames. Han sido sometidos a unas horas de capacitación en control de derrames para asegurar pues que se dé una adecuada atención en caso de una emergencia con esta sustancia. Pues aquí se dan los lineamientos que se debe hacer en caso de que se presente un derrame con hidrocarburo.
pero pues esto digamos que no vamos a entrar en detalle a hablar de ello, porque pues eso ya se hace en la capacitación particular que se le da a cada uno de nuestros trabajadores en el cargo. Importante que se sepa que en cada uno de los sitios de trabajo donde haya digamos almacenamiento o manejo de hidrocarburo, pues siempre va a haber un kit de contingencia, que normalmente el kit de contingencia va a tener estos elementos que tenemos acá: linterna, tela aerofílica, cinta reflectiva, manilas, picas, palas, baldes, sacos de aserrín o casquerilla de arroz, equipo de carretera, caja de herramientas, elementos de protección personal y bolsas rojas. Las personas que trabajan ahí pues también saben cuál es, digamos, la acción que deben hacer según el caso, según el tipo de contaminación. Bueno, acá se dan los lineamientos de qué hacer cuando es un derrame en tierra, un derrame en agua. Aquí tenemos los procedimientos de trabajo seguro. Los procedimientos de trabajo seguro, ¿de dónde salen? Del panorama de riesgos, de la identificación de los riesgos. Cuando hemos hecho la valoración de riesgos de la organización, hemos definido como cuáles son los riesgos más altos que se tienen de acuerdo a una metodología que tenemos para identificar cuáles son los trabajos críticos, muy críticos, y asimismo hemos definido unos procedimientos de trabajo seguro. En ese momento, los procedimientos de trabajo seguro que tenemos en la organización, los principales son el de trabajo en alturas, el de trabajo en espacios confinados, el de trabajo en superficies calientes, trabajo en oficina, trabajo con manejo de sustancias químicas, los estándares de seguridad vial. Es importante que, digamos, las personas en el momento en que van a realizar, por ejemplo, si a mí me contratan como técnico de espacios confinados, pues obviamente antes de yo hacer la tarea, lo primero que tengo que consultar es el procedimiento de trabajo seguro en alturas y el procedimiento de trabajo seguro en espacios confinados. La idea, y las personas que van a estar en la parte administrativa, pues que conozcan cuáles son los procedimientos de trabajo seguros en oficinas. ¿Esto para qué? Pues para que podamos intervenir los riesgos y para que podamos hacer las tareas de manera segura. Es importante que sepamos que, digamos, también así como tenemos estos procedimientos de trabajo seguro, tenemos unos elementos de apoyo para verificar, digamos, el cumplimiento de esos procedimientos, que en la parte operativa lo que se utiliza es el permiso de trabajo y el ATS, que pues esto ya cada persona, una vez llegue a su sitio de trabajo, pues va a conocer el sistema de permisos de trabajo que se tiene y el sistema de ATS que se tiene, dependiendo del cliente o de la locación donde se encuentre. Los programas de riesgos prioritarios salen también del panorama de riesgos, de la valoración que se ha hecho. En esta valoración hemos identificado 5 como los riesgos prioritarios de la organización, o sea, los riesgos más altos. Esos riesgos han sido catalogados como más altos porque son los que la gran mayoría de personal están expuestos, o porque el riesgo de muerte cuando ocurre un accidente pues es inminente, o porque puede desencadenar una enfermedad profesional. Entonces los programas de riesgos prioritarios que tenemos en este momento son: primero, el de accidentalidad vehicular. En este programa entonces lo que hacemos es pues primero garantizar que tenemos unos vehículos en perfectas condiciones, para lo cual tenemos pues un programa de mantenimiento y un programa de inspección periódica, que es responsabilidad tanto del conductor como de los supervisores de HC asegurar que esa inspección periódica de los vehículos se haga. Los vehículos tienen instalados unos monitores de velocidad, o lo que se llaman, aquí los llamamos GPS, con el cual pues hay una persona que permanentemente está monitoreando esos GPS, y en el caso de tener excesos de velocidad, pues inmediatamente el conductor se le va a llamar la atención de manera telefónica. Y si durante el mes la persona tiene muchos excesos de velocidad, pues va a ser llamado a un proceso de descargos. Adicionalmente tenemos unos conductores pues previamente aprobados. Para que una persona en ATP Ingeniería pueda conducir vehículos, debe cumplir con unos requisitos previos. El primero pues es que tenga la licencia de conducción vigente.
que tenga el curso de manejo teórico defensivo, que no vaya a tener comparendos vigentes en el CIMID, que pase una prueba filtro que se le hace aquí, una prueba práctica con la persona encargada de transportes, y posteriormente que pase una prueba práctica con un proveedor que es el que asegura el tema del manejo comentado, y que tenga una experiencia para vehículos livianos, ojalá superior o igual a 2 años. Entonces, adicionalmente, dentro de este grupo de controles también tenemos lo que es el gerenciamiento de viajes. Para todo viaje superior o igual a 2 horas de desplazamiento, debe haber previamente un gerenciamiento de viajes, que es como un panorama de riesgos que se elabora de ese viaje, el cual debe ser aprobado previamente por el jefe inmediato o por el responsable del viaje, y debe ser monitoreado por los líderes de seguridad vial, los cuales pues están pendientes de estar llamando a la persona de cómo va en el desplazamiento, de informarle si hay de pronto condiciones adversas en la vía, porque pues ellos tienen contacto permanente con el Ministerio de Transporte. Entonces todas estas son las actividades que realizamos para garantizar que dentro del tema vial pues no se presenten accidentes, porque pues es uno de los principales riesgos que tenemos. El otro programa de gestión de riesgos prioritarios que tenemos es el del programa de espacios confinados. Dentro de este programa entonces lo que hacemos es la capacitación del personal y certificación en espacios confinados y medición de atmósfera, la calibración de equipos, la compra y suministro de equipos de aire, bueno, de todos los equipos que se requieran para la realización de un trabajo seguro en espacios confinados. Adicionalmente tenemos los procedimientos de trabajo seguro, la inspección preoperacional y periódica de los equipos y los certificados de aptitud médica del personal. Adicionalmente pues a unos monitoreos que se hacen tanto de las condiciones de salud como de los equipos en el momento en que se va a realizar la tarea. El otro programa que tenemos es el programa de riesgos de trabajo en alturas. Dentro de este programa, similar al anterior, entonces lo que hacemos es capacitación en trabajo en altura, certificación del personal, compra de equipos, inspección de equipos, verificar la parte de certificados de aptitud médica, bueno, suministro de equipos y toda la implementación del procedimiento de trabajo seguro y de rescate que tenemos para esta labor. El otro programa que tenemos, que lo vemos desde el punto de vista médico, es el programa de sobreexposición a agentes químicos. Dentro de este programa entonces se tiene también la parte de capacitación en lo que tiene que ver con la identificación de los riesgos, las medidas de control, las hojas de seguridad. Adicionalmente hacemos unos exámenes médicos especiales, los cuales se hacen también preingreso, periódicos. En algunos casos, para el tema de la gente que está expuesta a agentes químicos, los exámenes periódicos se hacen con una frecuencia mayor, no se hacen cada año sino cada 6 meses. Y pues el tema del certificado de aptitud médica para determinar si una persona es apta o no apta a la exposición a los agentes químicos. El otro programa que tenemos y que hemos considerado como riesgo prioritario es el de riesgo psicosocial. Entonces dentro de este programa pues se realiza el programa de bienestar, la ejecución del empleado del mes. Adicionalmente se hace lo que es la identificación o la valoración pues del riesgo psicosocial y la implementación de planes de acción. Se hacen entonces jornadas deportivas, celebración de cumpleaños, selección del empleado del bimestre, etcétera, etcétera. Ya en lo que tiene que ver con las actividades operativas de cada cargo, entonces dependiendo del cargo al que ustedes han llegado, pues asimismo hay unos procedimientos que ustedes deben consultarlos con sus jefes inmediatos y saber que siempre antes de hacer cualquier actividad lo primero que deben consultar es el procedimiento. Aquí en ATP Ingeniería no se deben hacer actividades operativas si no se tiene un procedimiento.
Entonces es importante que cada uno de ustedes, una vez llegue a su puesto de trabajo, lo primero que hagan es pedir los procedimientos que tengan del cargo. Bueno, algunas consignas de seguridad que son importantes que se tengan presentes en toda la organización de trabajo, pues nos aseguremos de que esa área donde estamos haciendo el trabajo pues está previamente asegurada, que si tenemos que aislarla, tenemos que prohibir el paso de personal ajeno, entonces restringir el paso mediante cintas de seguridad. Siempre acostumbrarnos a que las áreas donde vamos a estar durante el día, o que si cambiamos 1, 2, 3, 4, 5 veces de área durante el día, siempre debemos hacer una inspección preoperacional del área, para primero identificar pues cuáles son los riesgos que hay ahí. De pronto hay riesgos que no son propios del área sino de los vecinos, o que hay actividades concurrentes que de pronto pueden estar generando algún impacto sobre lo que yo voy a hacer. Entonces identificar de pronto presencia de animales, materiales dañados, etcétera, o cualquier agente que me pueda causar una lesión durante la tarea que yo voy a realizar. Siempre debemos también primero hacer una inspección de los equipos que yo voy a utilizar, verificar si ese equipo requiere calibración, verificar que la calibración esté vigente, garantizar que los equipos o herramientas manuales con las que yo voy a trabajar sean, si se necesitan, que sean intrínsecamente seguras o que están en buenas condiciones para operar. Obviamente es una política pues ampliamente conocida que está prohibido fumar en todas las áreas de trabajo. Igualmente el uso de celulares en algunas áreas de operaciones, sobre todo pues dependiendo de la restricción que se tenga, pues está prohibido. Igualmente en la parte operativa está prohibido el uso de joyas o cualquier objeto colgante que pueda ocasionar una lesión en el trabajador. Es obligatorio que siempre en las áreas operativas se diligencien los permisos de trabajo y los certificados de apoyo de acuerdo a la actividad que se va a realizar. Es importante que la gente conozca el programa de reporte de actos y condiciones inseguros, tanto el propio como el de la operadora donde se vaya a desempeñar. Más adelante en esta inducción vamos a ver cuál es el programa propio. Igualmente en todas las actividades operativas es obligatorio que siempre se realice la charla preoperacional, en donde se analice el procedimiento de la actividad que se va a realizar y se haga el análisis de trabajo seguro. Igualmente pues es obligatorio diligenciar los reportes diarios, las solicitudes de materiales, bueno, todos los documentos que apliquen según el área. Adicionalmente a esto es importante que nos quede muy claro que así como nosotros tenemos unas responsabilidades de índole técnica, también tenemos unas responsabilidades en HSQ que son igualmente importantes y que también el incumplimiento de ellas pues dan lugar a procesos disciplinarios. Estas responsabilidades son suministrar información veraz sobre el estado de salud, participar activamente en el reporte de actos y condiciones inseguras, que más adelante vamos a ver cuál es el programa que hay para eso, informar al COPASO sobre situaciones de riesgo que se presenten en las áreas de trabajo, manifestar a sus superiores las sugerencias para el mejoramiento de las condiciones de salud ocupacional de la empresa, participar conjuntamente con la dirección de HSQ en la elaboración de panoramas de factores de riesgo, así como el cumplimiento de las medidas de control, que ya lo veíamos anteriormente, cumplir con las normas de medicina, higiene y seguridad industrial y con los reglamentos e instrucciones de servicio ordenados por la empresa o por el cliente, proponer representantes y participar en el proceso de elección del COPASO cuando este se dé. El COPASO normalmente tiene una vigencia de 2 años y pues como les comentaba anteriormente, en enero de este año se hizo elección, entonces pues todavía tenemos 2 años para volver a hacer elecciones. Asistir a las capacitaciones, jornadas deportivas, jornadas de vacunación, entrenamiento en primeros auxilios, simulacros y demás actividades de prevención y promoción que se programe en la empresa. Implementar acciones correctivas y preventivas tendientes al mejoramiento de los procesos. Reportar oportunamente al jefe inmediato sobre los incidentes sin lesión o con lesión inmediatamente. Aquí en la diapositiva decimos que en un tiempo menor o igual a 8 horas, eso no es cierto.
es inmediatamente. Una vez ocurra un incidente en el área de trabajo donde estemos, debemos reportar paralelamente al jefe inmediato y al director de HSQ. Participar en la investigación de incidentes si así se requiere, leer y entender el reglamento interno de trabajo, que es una tarea que ya les había dicho que hay que hacer, actuar de conformidad con las políticas de nuestra compañía y la de nuestros clientes. Importante que sepamos que cuando estamos realizando actividades para ATP Ingeniería, pero que estamos en la locación de un cliente, pues debemos alinearnos también al cumplimiento de las políticas no solamente de ATP, sino del cliente. Usar, conservar y mantener adecuadamente los elementos de protección personal y la dotación que sean asignados. Bueno, dentro de los programas ambientales, que si se acuerdan por allá cuando les hablé de los objetivos ambientales, les dije que la forma como monitoreamos el cumplimiento del objetivo ambiental era a través de unos programas de gestión ambiental. Esos programas son estos. Entonces el primero es el programa de ahorro de agua. Lo que buscamos con este programa pues es garantizar que se hace un uso apropiado al recurso hídrico. Para ello entonces hacemos jornadas de sensibilización sobre el uso del agua. Estamos pendientes pues de que la gente haga inspecciones periódicas a los contenedores del agua, como son las tuberías y demás, para garantizar que no hay fugas. Se verifica el consumo del agua a través de los recibos. Esto pues lo monitoreamos únicamente en las locaciones que son propias. Igualmente pues así estemos en una instalación del cliente, también debemos reportar, digamos, cuando se presentan fugas en las llaves o alguna cosa que estén poniendo en riesgo pues el buen uso del agua. El programa de eficiencia energética, pues también lo que hacemos es garantizar que se le da un buen uso a la energía. Para ello también hacemos campañas de sensibilización, implementamos luminarias de ahorradoras, inspeccionamos mensualmente para detectar áreas sobrecargadas, eso desde el punto de vista eléctrico. Procuramos sensibilizar a la gente para que no encienda sino únicamente las luces que realmente necesita y mantenga enchufado únicamente los equipos que son necesarios. Aprovechar al máximo la luz natural, realizar mantenimiento periódico tanto de los aires acondicionados como de las luminarias para garantizar pues que no hay pérdidas de energía por este tema. El otro programa ambiental que tenemos es el de control de calidad del aire y material particulado. Lo que buscamos pues es reducir niveles de emisión de ruido y de sustancias contaminantes al aire generadas por el uso de vehículos, equipos y equipos estacionarios básicamente. Las acciones que hacemos pues es sensibilización al personal, revisión tecnomecánica de vehículos, implementación del programa de mantenimiento tanto para vehículos como para maquinarias, los reportes de anomalías y seguimiento y medición de emisiones. Para eso hacemos también mediciones de ruido. El otro programa ambiental que tenemos es el de prevención y control de derrames, que pues el objetivo es prevenir que ocurran derrames y si ocurre pues contenerlo de manera eficaz. Entonces para ello pues sensibilizamos al personal, almacenamos adecuadamente todos los contenedores que contengan sustancias que pueden ser susceptibles a derrames. Capacitamos al personal sobre cómo atender una emergencia ante un derrame de cualquiera de estas sustancias. Realizamos periódicamente simulacros y realizamos mantenimiento preventivo a las instalaciones donde se almacenan o se contienen este tipo de sustancias. En cuanto al programa de manejo de residuos, pues el objetivo es prevenir, controlar y mitigar el impacto ambiental asociado con el manejo y disposición final de residuos sólidos, domésticos, industriales y especiales generados por nuestra organización. Es importante que ustedes sepan que nosotros, digamos, internamente generamos unos residuos que son los que tenemos que tratar de minimizar desde el momento en que se generan, y adicionalmente nosotros recibimos unos residuos de nuestros clientes que son los que les damos tratamiento y disposición final. Entonces la responsabilidad de nosotros es doble, es garantizar que nuestros residuos sean tratados adecuadamente y también darle un tratamiento adecuado a los residuos que recibimos de nuestros clientes. Dentro de las actividades de este programa está la divulgación del instructivo de clasificación y almacenamiento de residuos, que ya ahorita lo vamos a ver.
Verificar la separación y clasificación de los residuos sólidos generados en las oficinas, bueno, en todas las áreas donde tengamos operaciones. Verificar impresión de documentos a doble cara cuando sea posible y usar hojas reciclables. Sensibilizar al personal sobre el buen uso de los recursos y el reciclaje. Verificar cantidades de residuos generadas en las diferentes áreas. Este que tenemos acá es lo que se mencionaba acá, que debemos socializar el procedimiento de cómo segregar los residuos sólidos. Entonces en ATP Ingeniería este es el código de colores que tenemos. Entonces en la caneca verde debemos echar todo lo que es papel y cartón, en la caneca azul todo lo que es plástico, vidrio y metales, en la caneca roja todo lo que son residuos peligrosos contaminados con sustancias tóxicas o nocivas, y en la gris o negra todo lo que son ordinarios. Entonces es importante que identifiquemos siempre en la ubicación donde estemos dónde se encuentran estas canecas, para saber si se me genera un residuo, una servilleta, dónde debo llevarla, un vaso dónde debo depositarla. Importante también que se tenga en cuenta que cuando se está en las instalaciones del cliente ya no predomina esta clasificación de colores, sino que predomina la clasificación de colores del cliente. Ahí pues desafortunadamente en Colombia no está estandarizado este tema, por lo tanto cada quien utiliza el código de colores que mejor le parezca. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo las personas que están prestando servicios para algún cliente, pues que a veces cuando se cambia entre un cliente y otro, esta codificación también cambia. Entonces es importante que siempre se socialice cuál es la codificación de colores que aplica al área. Por allá arriba yo les mencionaba que es obligatorio participar, es una responsabilidad de HCE participar en el reporte de actos y condiciones inseguras. Normalmente cada cliente también tiene su propio programa. El programa de ATP se llama programa RISE, que significa reporte de actos y condiciones inseguras. El objetivo de este programa es asegurar que todos los empleados de ATP Ingeniería se comprometan con la seguridad a través de la participación activa, reportando actos y condiciones inseguras. Es importante que tengamos en cuenta este lema que tenemos acá, que es que reportamos para prevenir, no para cumplir, porque este programa genera premiaciones en algunas áreas. Entonces muchas veces la gente pues quiere hacer tarjetas únicamente por subir el número de reportes, más no para el objetivo que se tiene, que es el de buscar siempre la prevención de accidentes y enfermedades. Este programa tiene unos principios o valores, que el primero es el respeto. Entonces siempre que hagamos una tarjeta RISE debemos de hacerla teniendo en cuenta mis derechos y los derechos de mis compañeros y la imagen de la empresa, que no podemos pasar por alto eso. Por lo tanto, no vamos a utilizar palabras soeces, vamos a expresarnos de la mejor manera posible, de tal manera que para todas las personas que están involucradas en el acto o en la condición insegura, pues sea clara que el objeto de la tarjeta es prevenir. El otro principio o valor es la honestidad. La idea es que seamos sinceros a la hora de hacer un reporte, que no nos estemos inventando cosas. La idea es que realicemos el reporte de manera objetiva y siempre buscando que este reporte sea constructivo para el tema de la seguridad y salud en el trabajo. La tolerancia es que si a mí llega un compañero y se me acerca y me dice: Rosalía, le voy a hacer una tarjeta porque es que usted está esmerilando sin sus gafas, y resulta de que si a usted le cae una esquirla en un ojo, puede perder su ojo, y mire que entonces yo debo ser pues tolerante y aceptar de manera constructiva el aporte que me está haciendo mi compañero. Entonces no irritarnos porque un compañero viene y me dice: ay, voy a hacer una tarjeta RISE, y que no lo veamos como una cosa personal, sino que estamos actuando en prevención, siempre pensando en la seguridad y en la salud. La sinceridad pues es, como veíamos anteriormente, ser honesto con lo que voy a reportar, que reporte sobre hechos realmente verificables. Responsabilidad: soy responsable de lo que digo y escribo, teniendo en cuenta que mis palabras tienen el poder de cambiar las cosas.
Mire lo bonita esta frase, o sea, ahí es donde tenemos que trabajar, en ese poder de la palabra que nosotros tenemos. Entonces, si yo voy a un compañero y le hablo con respeto, soy honesto y sincero, pues, y le hablo de buena manera, de manera responsable, pues obviamente la respuesta que voy a recibir necesariamente va a ser constructiva para ambos, ¿no? Que es importante que tengamos en cuenta cuando yo haga un reporte. El reporte, la tarjeta siempre tiene que mencionarme un acto o una condición insegura, que ya vamos a ver cómo se diligencia, que esta debe ser clara, que yo no puedo hablar de que a mí me pareció. No, la idea que hagamos una tarjeta es que se está presentando tal riesgo, tal condición insegura o tal acto. Que es importante que tengamos en cuenta que el acto inseguro tiene que ver siempre con las personas, con el comportamiento de las personas, con que la persona se estaba, por ejemplo, como veíamos en una lámina por allá al principio de la inducción, que se subió a una escalera sobrepuesta en otra escalera. Pues eso, ahí hay una combinación de dos cosas, pero pensaría yo que prima es el acto inseguro. ¿Por qué me tengo que subir en una escalera de esas si nadie me está obligando? O sea, y si yo tengo claro que ahí voy a estar expuesto a un peligro y a un riesgo. Entonces, los actos inseguros siempre están asociados al comportamiento de las personas. Y las condiciones inseguras están asociadas al ambiente, siempre al ambiente de trabajo. Entonces, que hay un cable atravesado, que la baranda de la escalera está suelta, que, bueno, etcétera, etcétera. Siempre tiene que ver con el entorno. Esta que vemos aquí en esta diapositiva es la tarjeta RISE. Aquí tenemos un modelo ya diligenciado. La tarjeta tiene dos caras. En la primera cara encontramos lo que es digamos, los datos de la persona que reporta. Entonces se debe reportar la fecha, el lugar, la hora, el nombre. Aquí debo colocar siempre el nombre de la persona que hace el reporte, en este caso yo o la persona que está haciendo el reporte, el cargo en la empresa. Seleccionamos de esta lista que hay acá si es un acto o es una condición, según corresponda. Si de lo que yo he observado es un acto inseguro que no está en la lista, entonces señalo la opción de otro acto inseguro y aquí indico cuál. O si es una condición insegura que no está en la lista, también ahí marco la opción de otra condición insegura y la relaciono. En la parte de atrás coloco una ampliación de la observación para que nos quede claro exactamente qué fue lo que vi, la corrección realizada y la firma del jefe inmediato donde se encontró la condición insegura. Esta parte de acá de la firma del jefe del área solamente aplica para cuando son condiciones inseguras. Cuando son actos inseguros yo no debo colocar aquí, es que Rosalía Quesada estaba esmerilando sin la careta. No, porque la idea de este programa es que no sea coercitivo. Entonces la idea es que se diga, se encontró auxiliar de operaciones realizando actividad de esmerilado sin el respectivo elemento de protección personal facial, por ejemplo. La corrección realizada, entonces me acerqué a la compañera o al compañero y le hice ver los riesgos a los que estaba expuestos y se corrigió la situación. Y ya con eso la tarjeta está cerrada. Importante, ahorita estamos implementando una tarjeta RISE virtual. Entonces oportunamente les estaremos divulgando pues cómo es el método para hacerla mediante medio electrónico. Por ahora pues sepamos que esta tarjeta existe. Si en los sitios donde ustedes van a estar no ven esta tarjeta, por favor soliciten a sus jefes inmediatos. La idea pues es que ustedes una vez diligencien esta tarjeta pues la hagan llegar al departamento de HCQ para que allí se tabule y se haga el seguimiento al cierre. Es importante, normalmente los actos inseguros se cierran inmediatamente. Yo como cierro, ¿cuál es el objetivo de hacer un reporte? Asegurar la intervención del riesgo y asegurar de que no se vaya a presentar, digamos, consecuencias o que no se presente un incidente o una enfermedad. Básicamente es eso. Cuando yo hablo de actos inseguros,
yo inmediatamente debo cerrar ese acto inseguro. ¿Cómo? Pues interviniendo a la persona, haciéndole caer en cuenta a la persona de que está cometiendo un acto que puede generar un accidente o una enfermedad profesional, y obligando a que la corrijan de manera pues respetuosa, como lo vimos allá en los principios y valores. Cuando es una condición insegura, en ocasiones yo misma la puedo corregir. Por ejemplo, si yo voy a una oficina y veo un cable atravesado, yo probablemente puedo corregirla. Entonces, pero es una condición que yo la puedo corregir. Pero hay condiciones que yo no las puedo corregir porque ya implica la necesidad de recursos o la modificación de actividades del proceso, bueno, qué sé yo. Entonces, en ese caso, la corrección queda abierta la tarjeta. Usted simplemente en corrección deben colocar, por ejemplo, si encontraron una puerta que tiene, no sé, un tornillo afuera y que cada vez que la persona pasa por ahí se rasga el brazo, entonces lo que debo hacer es reportarle al departamento de mantenimiento. Entonces yo acá en la tarjeta coloco que le informe al departamento de mantenimiento, pero por eso la tarjeta debe llegar a HSQ, para que HSQ haga el seguimiento hasta asegurar que se hace el cierre de esa tarjeta, para que asegurar que se cumplió con la misión de la tarjeta. Listo, eso fue la inducción de HSQ. Les agradezco muchísimo la atención.